Es decir, te preguntas desde el anterior como si valor betalargámicos, inhibidores de pared y demás. ¿Ya? Preguntas clave y al pie. La primera dice, ¿cuál de las siguientes es una cefalosporina de segunda generación que cubre anaerobios? Ahí dice cefazolina, cefpirone, cefoperazona, cefoperazona, ceftriaxona y cefoxitina. Vamos a ver de las otras que no puedo decir. ¿Cuál crees? Los que están tapados. ¿La ceftriaxona o la cefoxitina? La cefoxitina. ¿Por qué la cefoxitina y la ceftriaxona no? La ceftriaxona es de tercera generación. Exacto, ¿no? Y la ceftriaxona no está indicada para anaerobios principalmente. Cefazolina, primera generación, ¿no? Profilaxis en cirugía, para cirugía seria. Para que no invadan los estafilococos de la piel normal, ¿no? Cefpirone, ¿de qué generación es? ¿Cuarta? Cuarta, ¿no? Otro de cuarta, ¿qué es el? Cefepime. Cefepime, ¿no? El cefepime. Cefoperazona es de tercera igual, la ceftriaxona, ¿no? Cefoxitina se acuerda. Esa es la otra pregunta. Otro podría ser, una de las siguientes cefalosporinas está indicado para preparación en cirugías de colon, ¿no? Una puede ser de indicación, porque en el colon que hay más que todo anaerobios, ¿no? Anaerobios más que gram negativos. Entonces se puede dar cefoxitina igual. Igual en la apendicitis se menciona que la cefalosporina de indicación es la cefoxitina, ¿no? Porque la apendicitis está donde en el ciego. Eso es colon, ahí donde están los anaerobios. Bueno, aquí está. Cefalosporina de elección para tratamiento de meningitis neonatal. Ceftriaxona, ceftarolina, cefotaxima, cefodoxima, cefaloxima. Ahí la respuesta es la cefotaxima. ¿Recuerdas por qué era la cefotaxima? Ahí la respuesta es la cefotaxima porque, a diferencia de la cefotaxima, otra cefalosporina que damos en meningitis, ¿no ves? Es la ceftriaxona, la de tercera generación, que sí llega a la barrera hematoencefálica, cruza la barrera y sí puede llegar al sistema nervioso central. Pero sin embargo, la ceftriaxona se elimina ¿por dónde? Por vía biliar igual, ¿no ves? En los recién nacidos, la vía biliar, si se elimina por ahí, se puede cristalizar. ¿Qué puede provocar en el recién nacido? Barro biliar, ¿no ves? La cefotaxima no se elimina por la vía biliar, se elimina por vía renal. Eso los neonatos está bien, ¿no? Ceftriaxona no se da en neonatos para meningitis, ¿ok? Esto más que todo para cubrir gram negativos, porque la cefotaxima es de tercera generación, ¿no? Tercera generación más que todo para gram negativos. ¿Qué es cefoxitina? No, cefoxitina no es de C1, ¿no? Es de C1, ceftarolina es de ¿qué generación? No me acuerdo. Es de quinta generación. Quinta. Ceftarolina. Cefaloxima es una cefalosporina que se da por vía oral, de tercera. Y la cefaloxima es de segunda generación, que igual se da por vía oral, ¿ya? Estas dos se acuerdan, por vía oral. Recuerda la tablita que está. Y aquí es pregunta de toda la vida: cefalosporinas que se eliminan por vía hepática. Ahí dice cefaloxima, ceftobiprol, ahí dice cafalexina, era cefalexina, cefodoxima y ceftriaxona. Ceftriaxona, de toda la vida, pregunta de toda la vida. Cefalosporinas que se eliminan por vía hepática, ¿ya? Y aparte de eso, igual que estaba, aparte de la ceftriaxona, era la cefoperazona, ¿ya? Ceftriaxona y cefoperazona se eliminan y se metabolizan por vía hepática, ¿ya? Ceftriaxona y cefoperazona. Uno de los siguientes no corresponde. Igual, de carbapenémicos es ya más resumido, porque más bien aquí solo tenemos tres, y más que todo en su libro enfoca los tres que tenemos: ertapenem, meropenem e imipenem, ¿no? Uno de los siguientes no corresponde. Ertapenem se administra junto con probenecid. Eso no. ¿Se acuerdan para qué era probenecid? ¿En qué beta-lactámico utilizamos probenecid? Para aumentar su vida media y para que dure más tiempo en el organismo, así, mante más a la bacteria. Es para los que se eliminan por vía, por secreción tubular, porque la secreción tubular que necesitaba transportadores, ¿lo ve? En los riñones. El probenecid que hace compite por esos transportadores por los cuales se eliminan más que todas las penicilinas y las cefalosporinas. Los carbapenémicos no.
Los carbapenémicos no se eliminan por secreción tubular. Entonces, si das probenecid, nada que ver, ¿no? ¿Cuál es la principal reacción adversa de los carbapenémicos? Eran las convulsiones, ¿no? Convulsiones. Carbapenémicos asociados cíclico, convulsiones, ¿ya? Ya se va a la siguiente pregunta, esta es pregunta auxiliatoria. El imipenem no tiene riesgo de convulsiones, es un medicamento seguro, nada que ver. El imipenem es el carbapenémico más asociado con causar convulsiones, ¿ok? Más asociado con causar convulsiones, pero más que todo en pacientes con insuficiencia renal aguda, lo que les decía en la clase, con insuficiencia renal aguda. La siguiente dice, veamos que está mal. El probenecid aumenta la vida media del imipenem. No, es lo mismo que la primera. Probenecid, en su libro se menciona, le das con penicilinas, estos van a competir por la vía de excreción y ¿quién va a ganar? El probenecid. Entonces la penicilina va a tardar más en eliminarse porque está compitiendo por el transportador por el cual se elimina por la orina, ¿ok? Pero actualmente no se usa eso. Sin embargo, esto le gusta. Probenecid junto con penicilinas y cefalosporinas, ahí sí aumentan la vida media, es decir, hacen que te dure más el beta-lactamina, ¿ok? Pero con estos no. Siguiente. El imipenem se administra junto con cisplatino para aumentar su vida media, ¿ya? Aquí no confundan estos dos. Son dos medicamentos, esto lo vamos a llevar después en antitumorales. El cisplatino es un antitumoral para el cáncer, ¿ya? Para el cáncer. Cilastatina, ese es el medicamento que se da junto con imipenem, ¿no? De los carbapenémicos, el único que se da con cilastatina es el imipenem, ¿ya? El tapenem y meropenem, no se da con cilastatina. ¿Y era por qué? Porque esta enzima, la D-hidroperoxidasa, estaba en el riñón, ¿no? Lo que hacía era degradar al imipenem, entonces el imipenem no te duraba nada, ¿no? No te duraba nada y se eliminaba rápido. Entonces se lo mide imipenem con cilastatina, ¿ya? Imipenem con cilastatina. A este me gusta. Bueno, siguiente. A pesar de ser una reacción adversa rara, un paciente que utiliza cefalosporinas de tercera generación por largo periodo, aparte de eso, presenta trastornos en la hemostasia y juntamente con eso recibe otro medicamento, que es la warfarina. ¿Qué reacción adversa podría evidenciarse en el paciente? ¿Ya? Es un paciente que está tomando cefalosporinas de tercera generación por largo tiempo y aparte de eso está recibiendo warfarina. La warfarina que era un anticoagulante, ¿verdad? Un anticoagulante. ¿Qué reacción adversa podría evidenciarse en el paciente? Primero, la warfarina disminuye su acción porque las cefalosporinas tienen una alta unión a las proteínas plasmáticas. ¿Eso les he dicho? No, las cefalosporinas nada que ver. Cuando hay interacciones entre la unión de proteínas, es cuando los medicamentos tienen unión a proteínas, como les dije, ¿no? Mayor al 80%. Eso vamos a ver después. Antidiabéticos orales, antiinflamatorios no esteroideos, ahí ya vamos a ver esa interacción. Pero aquí con las cefalosporinas no, nada que ver, ¿ok? ¿Y sí, por qué? Porque la warfarina sí tiene alta unión a las proteínas plasmáticas, ¿no? Alta unión a las proteínas plasmáticas. Siguiente. La warfarina disminuye el INR, pero las cefalosporinas aumentan el INR. No, ¿verdad? No. ¿Te acuerdas que era el INR? Ese es cumpleaños europeo. O podría llevar. Ya. Siguiente. La warfarina disminuye el INR, pero las cefalosporinas aumentan el INR. ¿Te acuerdas que era el INR? ¿Qué medía? Era una prueba de hemostasia para ver cómo está coagulando el paciente, ¿no ve? Juntamente con el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, e incluso el tiempo de sangría. Algunos le ponen, pero el tipo de sangría ahora actualmente no tiene mucha sensibilidad, ¿ya? Es para medir qué tanto está anticoagulando el paciente, ¿ya? Cuando un paciente está siendo anticoagulado, el INR tiene que aumentar, ¿ok? El INR tiene que aumentar, no tiene que disminuir. La warfarina no disminuye el INR, más bien lo aumenta. Las cefalosporinas podrían llegar a aumentar el INR, y luego nos voy a explicar por qué, ¿ya? Las cefalosporinas pueden causar hipoalbuminemia, entonces la warfarina disminuye su efecto anticoagulante. ¿Las cefalosporinas causaban hipoalbuminemia?
No, no, ¿eh? Para hablar un poco de acá de hipoalbuminemia, esto quería tocarles igual. ¿Saben el valor normal de la albúmina en la sangre? Es de... Estos valores apenas son las de ahora para luego analizarlos más después. Es de 3.5 a 5 gramos por decilitro. ¿Ya? 3.5 a 5. Esto para la albúmina, ¿ya? Albúmina. Esto puede ser, es muy importante para los profesionales. ¿Ok? Decimos que es hipoalbuminemia cuando está debajo de 3.5 gramos por decilitro. ¿Ya? En los niños, en pediatría van a averiguar que ellos tienen un poco más de albúmina, pero ahorita no se relevante, ¿ya? Es bien poquito. Las cefalosporinas no causaban hipoalbuminemia, ¿no? Para nada. Pero warfarina disminuye ese efecto anticoagulante. Nada que ver. Siguiente. La flora intestinal interviene en la síntesis de vitamina K. Eso les dije, ¿no? Interviene en la síntesis de vitamina K. Las cefalosporinas eliminan parte de esta flora, por ende ejercen un mayor efecto anticoagulante, ¿no? Porque la vitamina K era para qué? Para que el hígado sintetice factores de coagulación, ¿no? Factores de coagulación. Cuando las cefalosporinas de tercera generación, más que todo lo que tenemos en el intestino, gram negativos, ¿no? Gram negativos. Las de tercera, por largo tiempo, los gram negativos mueren. ¿Quién no sabe sintetizar vitamina K? Pues nada. La warfarina, aparte, ¿cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Es un inhibidor, igual, ¿ok? De la vitamina K. La warfarina, vitamina K, en el caso de la cefalosporina igual, vitamina K, doble de presión, ¿no? Entonces, el paciente va a sangrar más, ¿ya? Es igual en el cerebro como reacción adversa. Warfarinas, cefalosporinas, ¿qué puede pasar? Mayor anticoagulación. Siguiente. Este hueso. Se recomienda que los pacientes con bacteriemia por la siguiente bacteria sean evaluados para detectar la presencia de cáncer colorectal. Y aquí eso les dije, ¿no ve? Cuando hablamos de estreptococos, aquí de comida esta pregunta, el estreptococos galolíticos, ¿no ve? O si es que su teórica no lo han actualizado, este también se lo conoce como estreptococo bovis, ¿no ve? De los bovinos, ¿ya? Enterococos fecales, nada que ver. Eso más que todo que era para endocarditis, ¿no? Enterococos faecium, igual endocarditis, ¿no ve? Más que todos esos dos son infecciones adquiridas en los hospitales, ¿no ve? Eso se conoce como infecciones nosocomiales, ¿no? ¿Quién tenía más chance de generar resistencia a los carbapenémicos? ¿Era el faecium o el fecalis? ¿Faecium? El faecium, ¿eh? Faecium. Estaba en la... Cuando hablamos de carbapenémicos, el faecium es el que está más relacionado con resistencia a carbapenémicos, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, no. Igual es una bacteria nosocomial que está harta en los hospitales, pero esta no se asocia con cáncer colorectal, ¿ya? No se asocia con cáncer colorectal. Y lo que nos dijo la Emil anterior, esa era muy buena. Se asocia a que cuando hay bacteriemia por esta bacteria, puede que el paciente tenga cáncer colorectal. Sin embargo, esta bacteria no es la causante del cáncer colorectal, ¿ok? Bacterias, virus y parásitos que causan cáncer son otros aparte. Después vamos a ver, ahí puede ir. Una bacteria, por ejemplo, que está asociada a cáncer de estómago, es el Helicobacter pylori. No le escuché mucho, ¿ya? Ese es el Helicobacter pylori, cáncer de estómago. Esta sí está asociada como agente causante, ¿ya? Esto solamente es como que una asociación. Ahí está comida igual. Pregunta de examen comida en farmacología. Uno de los efectos del siguiente medicamento es el síndrome del hombre rojo. Se debe a la liberación de histamina por los gránulos de los mastocitos, ¿no? Y esta liberación de histamina por los mastocitos se puede tratar con el medicamento igual, ¿no? El medicamento que causaba el síndrome del hombre rojo era la vancomicina, ¿no? Pregunta clavada de 1, ¿ya? Pregunta clavada de 1. Vancomicina, pero cuando se lo da por vía intravenosa, ¿ya? Por vía intravenosa. Por vía oral, no. Por vía oral, no. ¿Ok? Y ¿cuál era el medicamento que se podía usar para tratar este síndrome del hombre rojo? Como está asociado a la liberación de histamina por los mastocitos, ¿qué vamos a hacer? La histamina, ¿cómo es que causa vasodilatación? O sea, ¿cómo es que actúa?
tiene que actuar siempre, ¿no ve? El ligando con su receptor, ¿no ve? La histamina es el ligando, los receptores son los receptores de histamina, ¿no ve? Receptores de histamina hay del 1 al 5. Es bien bonito ese tema. Hay incluso más receptores que se están averiguando, ¿ok? Lo que se da acá, pues para tratar, como está causando aquí el problema de la histamina, es dar un antihistamínico, ¿no ve? Y el antihistamínico que les dije y que mencioné en los libros es la difenhidramina, ¿no ve? La difenhidramina. Vancomicina y difenhidramina para tratar el síndrome del hombre lobo, ¿ok? Difenhidramina y vancomicina. Inés y paracetamol nada que ver. Oxacilina, difenhidrinato tampoco. Digesteroid, dexametasona, no. ¿Ok? Ahora vamos a avanzar más de estos medicamentos, ¿ok? Esto lo voy a guardar después. No sé por qué no se guarda. Yo podría preguntarles más, pero. Ella no voy a pensar. Ella. Ahora terminamos de avanzar. No, porque no se reciben. Terminamos de avanzar. Otros inhibidores de pared bacteriana. Ya acabando dos. Y hablemos de resistencia. Resistencia bacteriana. ¿Cómo es que los medicamentos, bueno, cómo es que las bacterias generan resistencia a los medicamentos? ¿Bien? No es un tema bien bonito, igual, tiene mucha. Ahora sí. Vamos con otros inhibidores de pared. Mierda. Ya. Otros inhibidores de pared bacteriana, ¿no? Hemos avanzado a los beta-lactámicos. Esos son uno. Todos los beta-lactámicos, mismo mecanismo de acción. Inhiben a los PDPs o la transpeptidación. ¿No? Inhiben eso, a las transpeptidases. Otros que igual actúan en la pared, pero no se meten con las PDPs, ¿no ves? Las proteínas de una penicilina, son estos, glucopéptidos. ¿Cuál es el más importante? Vancomicina. Otro glucopéptido que les dije en la clase, ¿cuál era? La teicoplatina, ¿ya? Pero el más importante es la vancomicina, ¿ya? Que sí o sí se tiene que acordar. Cuando hablan de los hospitales y demás, sí o sí van a ver este medicamento, ¿ya? Vancomicina. Mecanismo de acción, inhibe la transglucosilación, ¿no? De una, pregunta tirada de una, la transglucosilación. Y el otro mecanismo igual que es, ¿a quién se une? Se une a los últimos 5 aminoácidos de los precursores del péptido glicano, ¿no ven? Aquí teníamos, cuando se daba la vuelta a la pared, N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, ¿no ven? El NAC. ¿Y a quién se unen los 5 aminoácidos? ¿Al NAM o al NAM? Era el NAM, ¿no ven? Al NAM. Aquí están los 5 aminoácidos. Y lo importante acá es que los últimos 5 aminoácidos, los últimos 2 siempre eran dealaninas con dealaninas. La vancomicina se unía a esas últimas 2 dealaninas, ¿no? Aquí toda la vancomicina. Es importante que recuerden lo de las dealaninas porque la resistencia que generan las bacterias a la vancomicina tiene que ver mucho con estos 5 aminoácidos. Vancomicina. ¿Ya? Porque la bacteria no es tonta. Como dice que, como ve que un medicamento está alterando su estructura o algo, pues lo que hace es modificar, por ejemplo, algunos sitios diana. Si dice, la vancomicina se une a la dealanina, entonces que mis últimos 2 aminoácidos ya no sean dealanina. Digamos que sean, en vez de dealanina, que sea aquí está, en vez de una dealanina, que sea ácido láctico o lactato, ¿ya? Este es el mecanismo de resistencia en las cepas que van a ver resistentes a la vancomicina, ¿ya? Vancomicina. Aquí, resistencia.
¿Ya? La resistencia se da mediante eso, mediante cambiar la D-alanina por ácido láctico. Entonces la afinidad de la vancomicina por estos últimos ya no existe, porque ya no está el D-alanina, ahora está este. Entonces, resistencia, ¿no? Resistencia. Ahorita vamos a ver qué obtienes. Bien, vancomicina. Recordemos, el mecanismo de acción, ya hemos dicho. Vía de administración, vía oral, ¿en qué único caso se lo da? En la colitis pseudomembranosa. En la colitis pseudomembranosa por clostridioides difícil. Es el único caso en el que le vas a dar por vía oral, ¿ok? Porque la vancomicina por vía oral no se absorbe, ¿ok? Pero en la colitis pseudomembranosa, como el problema está en el colon y como le estoy dando por vía oral, tarde o temprano va a llegar al colon, está bien que lo demos por esta vía, ¿vale? Pero cuando hay colitis pseudomembranosa, la única vez que das por vía oral, ¿ya? Las otras siempre son por vía intravenosa, ¿ya? Intravenosa, en caso de emergencia. Reacciones adversas, que igual es lo que más les van a preguntar. El principal que se tienen que olvidar es el síndrome del hombre lobo, ¿vale? Síndrome del hombre lobo. Otras dos aparte que les mostré es que son ototóxicos, es decir, causan daño al oído, y también son nefrotóxicos, ¿ok? Causan daño al riñón, si los das por mucho tiempo y de manera descontrolada. Ahora, la vancomicina quiero que lo comparen con con un beta-lactámico que son dos monobactámicos, ¿ya? En este caso el astronam. El astronam, ¿únicamente para qué era? Únicamente era para tratar gram negativos, ¿no ven? Vancomicina igual, solo que ya no gram negativos, ahora gram positivos, ¿ok? Siempre que das vancomicina piensa en gram positivo. Por ejemplo, la colitis pseudomembranosa, ¿quién es el agente etiológico? Es el Clostridioides difficile, ¿no ven? Clostridioides o Clostridium, dependiendo del libro que leas. Clostridioides difficile. ¿Ya? Pregunta examen de micro, pregunta examen de medicina interna, lo que sea, de gastro. ¿Qué causa esta bacteria? Es la colitis pseudomembranosa, ¿eh? Diarrea, náuseas, vómito. Lo importante es que esta se da por uso prolongado de antibióticos, ¿no ven? Antibióticos de amplio espectro, es decir, antibióticos que cubren gram negativos, ¿no ven? Por la flora intestinal. Este es gram positivo igual, es correlación, ¿no ven? Vancomicina siempre para gram positivos. ¿Te acuerdas por la T? La T parece un más, ¿no? Parece un más. Entonces, así te acuerdas que el Clostridioides es gram positivo. Y aparte, es una bacteria anaerobia, que tiene sentido igual, ¿no ven? Porque en el colon, aire, no hay nada, casi no hay nada, ¿no? Casi no hay nada. Esto es, causa síndrome del hombre rojo, causa ototoxicidad y también causa nefrotoxicidad, ¿no? Hace daño al riñón. Eso siempre te tienes que acordar, ¿ya? Siguiente grupo, polipéptidos, ¿ya? O como les he dicho más que todo, la bacitracina. El grupo de la bacitracina son como tal los polipéptidos, ¿ya? Polipéptidos. A diferencia de la vancomicina, esta no se da por vía oral ni por vía parenteral, se la da por vía tópica, en crema, en ungüento, ¿ok? En crema o en ungüento. Mecanismo de acción, ustedes se lo saben de toda la vida, inhibe el reciclaje del bacteriófago, para que no dé la vuelta, no use más de estos NAM, y así, ¿no? Así es como inhibe la síntesis de pared bacteriana, ¿no? De la bacitracina, inhibe el reciclaje del bacteriófago. Se lo da más que todo en ungüento. Lo puedes usar para infecciones en piel, infecciones en ojos, y también a lo que yo estoy rotando, otorrinolaringología, igual se lo puede dar para rinitis, ¿ya? Para mucosas, se lo puedes meter ahí, ¿ya? Es un bueno, para piel, todo superficial, mucosas, piel, conjuntiva, igual se lo puede dar, ¿ya? Y también viene combinado a veces con dos medicamentos que los vamos a ver la siguiente clase, que vamos a avanzar en inhibidores de síntesis de proteínas, ¿ok? Viene a veces combinado, ¿no? Es para que dé mejor espectro para cubrir tanto gram positivos como gram negativos, ¿ya? Perfecto. Siguiente. Fosfomicina. Mecanismo de acción. Inhibe a la enolpirbato transferasa, ¿ya? Esa es la enzima de acción, ese es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción general inhibe la pared, ¿no? ¿Qué hace esta enzima en simples palabras sin ir a tanto rollo? Simplemente
esta enzima lo que hace es pasar de N-acetilglucosamina a N-acetilmuránico por un proceso bioquímico que no vale la pena ahorita recalcar. Pero en simples palabras es eso, ¿ya? Hace que NAD se convierta en NAC. Eso hace la enilpiruvato transferasa, ¿ya? Si bloqueas esa enzima, ¿qué está pasando? Como hemos inhibido esta enzima, ¿no? Los niveles de NAD disminuyen. Y el NAD tiene que estar sí o sí. El NAD es importante, si no, ¿quién se van a unir estos 5 aminoácidos? ¿Cómo van a formar los puentes cruzados? ¿Cómo van a formar ahí la pared bacteriana? ¿No ven? Por eso, disminuyen los niveles de NAD por parte de la fosfomicina. ¿Y para qué se usa la fosfomicina? Como igual les dije, es para infecciones de tracto urinario, ¿no ven? Infecciones de tracto urinario. La fosfomicina te cubre bien gram negativos, ¿ok? Cuando piensas en infecciones de tracto urinario, siempre tienes que pensar en gram negativos, lo que les dije, ¿no? Gram negativos, porque el principal medio de contagio es por medio de contaminación, ¿vale? De la zona anal hacia lo que es el meato urinario, ¿ya? ¿Y por qué vía se da la fosfomicina? Es por vía oral, ¿ya? Es por vía oral. Lo que nos importa de este medicamento es que este medicamento se elimina harto por la orina, ¿ok? Eso es bueno, porque en la infección del tracto urinario, ¿dónde pasa? En la vía urinaria. Entonces, súper perfecto. Una uretritis, digamos, o no sé, una cistitis, está súper bien que se elimine por ahí, porque como va a pasar por ahí, va a atacar a las bacterias, ¿no? Va a atacar a las bacterias. Siguiente. Cicloserina, mecanismo de acción, inhibe a la racemasa. O en tu libro igual lo vas a encontrar como que impide la unión de deagaminas. Impide que estas deagaminas se unan acá, a esta cadena de 5 aminoácidos, ¿ya? Entonces ya no serían 5, serían 3. ¿Por qué? Porque la racemasa que hacía, generalmente cuando tú encuentras alanina en el medio ambiente, en la dieta y demás, la encuentras en la forma L-alanina, es decir, levoalanina. ¿No ves? En el medio ambiente hay más levoalanina. Pero ¿qué hace la bacteria? La bacteria dice, yo no necesito levoalanina, yo necesito dealanina. Entonces aquí voy a usar a mi enzima, la racemasa. Esto que sea dealanina, esto que sea levoalanina, ¿ya? La conversión de L-alanina a D-alanina es por medio de esta enzima, la racemasa, ¿ya? Te puedes acordar de ahí un racimo de uvas y demás, ¿ya? La racemasa. Como en este caso la cicloserina inhibe la racemasa, entonces tenemos menos de alanina, menos que se une acá, y la de alanina es importante, ¿por qué? Mediante ella se forman los puentecitos, ¿no ve? En el perfil del carbo. Eso de respecto a la cicloserina. ¿Y para qué se usa principalmente? Únicamente para tratamiento antituberculoso de segunda línea, ¿ya? Para tuberculosis de segunda línea. Primera línea no. Y se da por vía oral, ¿ya? Se da por vía oral. Con esto hemos acabado la pared bacteriana, ¿sí? La anterior les mencioné, ¿no? Inhibidores de membrana celular. Esto lo quiero borrar. Esto según tu libro, según tu teórica, igual vas a encontrar como inhibidores de pared bacteriana a las... ¿cómo se llaman estas? A la daptomicina. Y tú dirás, Alejandro, pero tú me has dicho que la daptomicina inhibe la membrana celular. Depende, en algunos libros está el inhibidor de pared y algunos está el inhibidor de membrana, ¿ya? Eso velo en tu teórica y según tu libro. Igual está la daptomicina, ¿ya? Pero como tal, esos son los inhibidores de pared, como tal. Beta-lactámicos, cicloserina y demás. Entonces voy a borrar. De membrana, ¿qué medicamentos te acuerdas? Inhibidores de membrana. Uno era como dije, daptomicina puede ser uno, o dependiendo tal vez tu libro está en pared bacteriana, puede ser pared o membrana. Otro es las polimixinas, ¿ya? Aquí te lo digo. En pared, sino membrana. Ya, aquí quiero que te acuerdes de 3. Son los que están en los libros siempre. Anfotericina B,
Anfotericina, a ver. ¿Qué les dije de este? Este igual lo ponen en libros y demás, pero debería estar en otro tema aparte, porque este como tal ya es tema de antimicóticos, ¿no? Para hongos, este es para hongos, pero igual lo ponen ahí. Voy a permitirlo. Así adelantas temas y luego tienes que memorizar más. Anfotericina B, este es para hongos, como tal. Actúa en la membrana de los hongos, membrana fúngica, ¿ya? Debe ser así, membrana fúngica. Otras son las polimixinas. Polimixinas. Estos igual se dan por vía tópica. ¿Te acuerdas que te dije la vasopresina generalmente viene en ungüento? Hay presentaciones de ungüento que vienen combinadas con polimixina, ¿ya? Generalmente viene combinado con polimixina y vasopresina. Y a veces se añade otro medicamento más, pero eso lo vamos a ver en libros de proteína, ¿ya? Entonces, anfotericina, polimixinas y también, según el libro, daptomicina. Y acá está lo mismo. A veces la daptomicina está como inhibidor de membrana como tal, o inhibidor de pared bacteriana, ¿ya? Eso ve lo de curatura teórica o curatura, ¿ya? Estos son los de membrana común. Y daptomicina vamos a avanzar ahorita. Anfotericina B lo vamos a avanzar en hongos. Y polimixina lo único que tienes que saber acá es que se da por vía tópica y que se viene en combinaciones, más que todo con vasopresina, polimixinas, y a veces con uno más que luego vamos a ver, ¿ok? Luego vamos a ver. Vasopresina con polimixina. Bien. Ahora quiero que llevemos un poco de resistencia bacteriana. ¿Cómo es que las bacterias generan resistencia hacia los beta-lactámicos? Y no solo beta-lactámicos, vamos a ver otros medicamentos. Para seguridad. Ahora pongamos nosotros. Después de síntesis de membrana, venía ¿qué? Inhibidores de síntesis de proteínas, ¿no? Síntesis de proteínas. Aquí para un tiempito se dividían en los que inhiben a la 30S y a la 50S, ¿no? 30S y a la 50S. Aquí te voy a poner las 30S porque solo son dos de la 30S. ¿Quiénes serán? Tetraciclina, Yo. aminoglucósidos. Exacto. Aminoglucósidos. La 50 es la que tiene más, pero lo vamos a ver después, cuando veamos específicos mecanismos de resistencia, ¿ok? Un poco de historia y también para que entiendas un poco. Generalmente la resistencia bacteriana se ha dado ¿por qué? Por bacterias que pertenecen a la familia, pues, Enterobacteriaceae, ¿ya? Enterobacteriaceae. En otras palabras, enterobacterias, es decir, bacterias gram negativas, ¿ya? Más que todo, bacterias que están en los hospitales. Uno, por ejemplo, es Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es gram negativo, ¿ya? Igual está Shigella, está Helicobacter pylori, está Enterobacter, ¿no? Igual son gram negativos, principalmente se ve con esos. Uno de los ejemplos es que esta, como les decía, la clase igual, estas generalmente ya se han vuelto resistentes a los beta-lactámicos más potentes que tenemos. ¿Quiénes son esos? Los carbapenémicos, ¿no ven? Los carbapenémicos. ¿Y ahora, cuándo se dice que una bacteria es resistente o no a un medicamento? Es cuando esta, al paciente que se le ha dado una dosis máxima, ¿no ven? Tolerada de este antibiótico, este no genera alteración en el crecimiento bacteriano o no causa lisis o muerte bacteriana, ¿ya? Es decir, al límite máximo, a la dosis máxima que tú puedes dar un medicamento, ¿no ven? Bien sea este bacteriostático o bactericida, no genera nada en la bacteria, ahí decimos que ya es resistencia bacteriana, ¿ok? Resistencia bacteriana. Porque acuérdate, todo medicamento siempre tiene una dosis efectiva y una dosis tóxica, ¿verdad? Sí. Tóxica, dosis tóxica. Cuando se pasa esa dosis tóxica, cuando se llega al límite de esa dosis tóxica y no responde a nada, ahí decimos resistencia bacteriana, ¿ok? ¿Qué significa resistencia intrínseca? Es cuando una bacteria, en otras palabras, de manera natural, le das un antibiótico, el antibiótico no cubre esa bacteria. Por ejemplo,
ejemplos puedo poner? El ejemplo clásico, digamos, tú quieres dar una penicilina benzatínica para tratar una infección por Staphylococcus aureus medicina resistente, ¿no? El Staphylococcus aureus medicina resistente no va a responder para nada a esa penicilina, ¿no? Porque se tiene un tratamiento aparte. Pero acá, el mecanismo más que todo que les mencionan es el de las gram negativas, porque las gram negativas que tenían en su pared tenían transportadores. ¿Cómo se llaman esos transportadores? Porque su pared es diferente a los gram positivos, ¿no? Tenía membrana externa, periplásmico y membrana interna, ¿no? ¿En la membrana externa qué tenía? Lipopolisacáridos. El lipopolisacárido viene de hecho de la membrana, no solo de la pared, de la membrana externa. En la membrana externa hay un transportador único, son las porinas, ¿no? Porinas. ¿Qué les he dicho? Para que un beta-lactámico actúe en una bacteria gram negativa, porque el beta-lactámico, ¿quién ataca? Al peptidoglicano, ¿no? Al peptidoglicano. Tiene que pasar por estas porinas, porque el peptidoglicano está aquí. Después de la membrana plasmática, en el periplásmico, ahí está el peptidoglicano, ¿no? Ahí está. Entonces, tiene que pasar por medio de las porinas. Algunas bacterias lo que ocasionan es que cambian la estructura de sus porinas, ¿no ven? Cambian su estructura de sus porinas, ¿para qué? Para que estas ya no dejen pasar medicamentos hacia acá. Y si digamos tienen que entrar o más abajo, al citoplasma, digamos, o al espacio periplásmico para el peptidoglicano, pues no lo hagan. Se definen de esa manera. Ese es un ejemplo, ¿no ven? El ejemplo que les di de los beta-lactámicos, ¿no ven? En específico de las penicilinas que sí pasaban por estas porinas, ¿cuáles eran? ¿Eran las? Aminopenicilinas, ¿no? Aminopenicilinas. Por eso es que las aminopenicilinas sí cubrían bacterias gram positivas, pero aparte de las gram positivas que generalmente son donde actúan los beta-lactámicos, igual te cubren gram negativos, ¿no? Gram negativos. Otro medicamento que igual pasa por las porinas, igual puede pasar por ahí y llegar al peptidoglicano, ¿quién será? El clásico, ¿no ven? Astreonam. Correcto, las porinas, ¿no? Igual las cefalosporinas y demás. Pero en el caso de las penicilinas, eso siempre te ponen. Penicilinas que actúan en gram positivos, gram negativos, las aminopenicilinas, ¿no? ¿Quiénes? Amoxi y ampicilina, ¿no? Amoxi y ampicilina. ¿Cómo es que lo hacen? Porque estas penicilinas sí pueden pasar por las porinas de la membrana externa de los gram negativos, ¿ya? Ese es el mecanismo de cómo pueden entrar. ¿Ok? Vamos ¿Cómo se da esto? Primero existe una alteración en los genes como tal. Porque las proteínas siempre vienen, ¿no? Eso nos decían desde biología. Las proteínas siempre vienen desde los genes. Los genes son la clave en todo, ¿no? Yo les pongo el esquema para recordar. En el gen que hay ADN, ¿no? El otro nombre del ADN que tú tienes que saber si sí como doctor, el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Ese es el otro nombre del ADN, ácido desoxirribonucleico. Ese ya recuerdo muy bien. Para llegar a formar proteínas, esto como se llama dogma central de la biología molecular, ¿no? Para llegar de ADN a proteínas, primero que tiene que pasar, ADN tiene que pasar a ser ARN, ¿no? ARN mensajero. Después, tiene que pasar por los poros nucleares y se forma en ¿qué? ARN de transferencia, ¿no ven? ARN mensajero, ARN de transferencia, y después el ARN de transferencia, ¿dónde va? Donde se sintetizan proteínas, donde los ribosomas, ¿no? Ribosomas, nosotros 46 y 60S. Y de ahí recién los ribosomas van a sintetizar las proteínas, ¿no? Recién. Con las bacterias es lo mismo. ARN de transferencia, y luego de ahí recién las proteínas, ¿no? Las proteínas. Esto es importante porque hay genes específicos que se detectan por
por laboratorios, ¿ya? Por pruebas moleculares, se detecta específicamente genes, ¿ya? Específicamente se detecta genes. Por ejemplo, el gen asociado a la resistencia a la vancomicina no es más simple que el gen BAN-A. Así se llama el gen asociado a la resistencia a la vancomicina. Ahorita vamos a ver en qué bacterias, ¿ok? Es el gen BAN-A. Los genes son tan específicos que hasta incluso se usan nombres, ¿no? ¿Y cuál es la razón acá? El mecanismo de resistencia se da simplemente por cambio en la información genética, o en otras palabras, eso se conoce como mutaciones. Mutaciones, ¿no? Cambios en la información genética. ¿Y cómo es que tenemos nosotros almacenado la información genética del ADN? Es decir, ¿cómo mis genes dicen que yo voy a ser, no sé, de 1,70 m, que mi pelo va a ser de color negro, podría ser rubio, ¿por qué no? O ¿por qué no, digamos, puedo tener 2 ojos en vez de solo uno? ¿Qué pasa en eso? Siempre es la información genética, ¿no ven? Que son las purinas, ¿no ven? Del ADN, y las pirimidines, ¿no ven? Eso es en humanos y en todo organismo. Eso es base de genética, que sí o sí tienen que saber. Por medio de las purinas y las pirimidinas, ¿ya? Pirimidinas. Ahorita estamos viendo resistencia bacteriana, estamos viendo un poco de cáncer, porque aquí es como se produce cáncer, cuando hay alteraciones de las purinas y pirimidinas, aquí es como se genera la resistencia. Esto igual tiene que ver con evolución. ¿Te acuerdas que hay purinas había de biología que te preguntaban en prefas? Una es la adenina. ¿No ven? Adenina. La adenina siempre se iba con qué pirimidina? La timina, ¿no ven? Timina. Así es en las plantas. ¿No? Esa es la imagen clásica que nos ponen del ADN. Y ahí al medio siempre tenemos las pirimidinas y las purinas. ¿No ven? Aquí tienes que saber. Adenina, timina. O también puede ser con citosina. ¿No ven? Citosina. Aquí vamos a hacer uracilo. Uracilo. Y aquí, aparte de la adenina, ¿qué más estado? Guanina, ¿no? Guanina. Guanina. Específicamente, digamos, si yo quiero sintetizar un gen o quiero sintetizar una proteína y demás, hay una base. Digamos, va a ser o adenina, timina, no sé, guanina, uracilo, citosina. Eso es lo que cambia. Esa es la información genética, en otras palabras, por genética. ¿Ya? Siempre es combinación de estos, dependiendo del orden. Dependiendo del orden, vas a generar una proteína específica. ¿Ok? Es lo mismo con las bacterias. Eso quiere decir mutación. Cambio en esta información genética. En vez de que, digamos, se con timina, se cambie con uracilo, o que en vez de con citosina, se cambie por timina. Eso es en simples palabras. ¿Ok? Siempre va con eso. Siempre el cambio en el ADN. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos genera problema después? Las proteínas. ¿Ya? Ahora, esto más que todo se ve con quiénes. Ese es todo lo tapado, pero dice cepas productoras de antibióticos. ¿Se acuerdan, no ven que al inicio de antimicrobianos les dije que los antibacterianos se dividen en antibióticos y quimioterapéuticos, ¿no? Antibióticos y quimioterapéuticos. ¿Qué diferenciaban los dos? Los antibióticos eran antimicrobianos, antibacterianos y demás, que se generaban a partir de otros microorganismos, ¿no ven? En cambio, el quimioterapéutico nada que ver con el microorganismo, era en laboratorio directamente, de manera artificial. Ahora, esto es muy bonito y en artículos igual van a ver. Generalmente, estas alteraciones genéticas se ven con mayor frecuencia en bacterias en bacterias de las cuales han sido derribadas otros antibióticos. Y ese género de bacterias es principalmente el del Streptomyces, ¿ya? En tu libro vas a ver, tal antibiótico deriva del Streptomyces no sé qué, Streptomyces no sé qué. Estas bacterias, para protegerse a la vez de los mismos antibióticos que ellos generan, antimicrobianos que ellos generan, igual obviamente tienen que evitar lo que se menciona como un mecanismo suicida. ¿Y eso cómo lo hacen? Por medio de la evolución. Cambian su ADN y luego generan diversos mecanismos de resistencia
hacia sus propios antimicrobianos que ellos generan, ¿ok? Hacia los propios antimicrobianos. Es un movimiento porque la partir de eso están viendo cómo es que sus genes actúan, qué cambia acá, qué proteínas sintetizas y demás. ¿Ya? Ya. Bien, una vez que ha habido alteración en los genes, en la genética de las bacterias, ¿a qué nos va a llevar siempre eso? A alteración en la expresión de proteínas, ¿ok? Las proteínas van a estar alteradas, ¿ya? Y los mecanismos van a ser siempre estos cuatro, ¿ok? Cuatro. ¿Cuáles son? Modificación del sitio de acción, ¿ya? Modificación del sitio de acción. Esto tengo que borrar acá. Una es la modificación del sitio de acción. Creo que les permite. Modificación del sitio de acción. En otras palabras, ¿qué dice? Digamos de la penicilina. ¿El sitio de acción cuál era? Las proteínas de unión a la penicilina, ¿no? Esas proteínas de unión a la penicilina. Ahí se le tienen que ir los beta-glutámicos, carbapenemas, celulosporinas y demás. ¿Qué es lo que hace la bacteria? Modifican a estas PDPs, ¿ya? Modifican a estas PDPs. ¿Para qué? Para que el beta-lactámico ya no se una a estas PDPs y como tal no ejerce su mecanismo de acción, no inhiba la síntesis de pared y demás, ¿ya? Eso se refiere con modificación de sitio de acción. Y aquí dice, creo que está muy brilloso, ahí dice, el ejemplo claro que les ponen ahí es de beta-lactámicos, ¿ya? Beta-lactámicos. Modificación de sitio de acción. Ahora, no es el único. No es el único. Otro igual que hemos visto en el anterior igual es la disminución de la permeabilidad. Esto más que todo en quienes, en gram negativos. Lo que les decía, lo de las purinas. Para que un beta-lactámico actúe en un gram negativo tiene que pasar por las purinas, ¿no? Ahora, las bacterias pueden generar resistencia. ¿Cómo? Haciendo que estas purinas se expresen menos, ¿no ven? Puede ser disminuyendo la cantidad o expresión de purinas, ¿ya? El número de purinas, el número de purinas. O también puede ser cambiando la estructura de estas purinas, ¿ya? Estructura. Este mecanismo, el cambio de estructura de las purinas, más que todo lo van a ver con la bacteria Pseudomonas aeruginosa. Como es una bacteria que está tan prevalente en los hospitales, si está tanto tiempo en el hospital que hay siempre medicamentos, antibióticos, quimioterapéuticos, ¿no ven? ¿Qué va a hacer esta bacteria? Como va a estar expuesta tanto tiempo a estos medicamentos, va a generar resistencia. Y uno de los principales que genera es por medio de la disminución de la permeabilidad. ¿Cómo? Cambiando la estructura de sus purinas para que los beta-lactámicos ya no entren y ya no rompan su pared bacteriana, ¿no ven? Porque este es un gram negativo, ¿no ven? La Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa, ¿ya? Cambia la estructura de sus purinas, ¿ya? De las purinas. Hasta llevamos dos alteraciones en la expresión de proteínas. Otro es el aumento del flujo de los antibióticos. Ahí está. Es aumento del flujo de los antibióticos. ¿Qué quiere decir? El primero que decía disminución de la permeabilidad hacía que el medicamento entre menos a la bacteria, ¿ya? Es como que le cierra la puerta, ¿ya? En cambio, este siguiente mecanismo de resistencia, hace simplemente que el medicamento que ya ha entrado salga más rápido, ¿ya? Salga más rápido, ¿ya? A eso se conoce como aumento del flujo de los antibióticos. Y el mecanismo que más te menciono acá, este mecanismo de resistencia se ve más que todo en bacterias resistentes a las tetraciclinas, ¿ya? Tetraciclinas. Tiene sentido, ¿no? Porque las tetraciclinas tienen que llegar ¿hasta dónde? Hasta el citoplasma. Tienen que llegar ¿a dónde? A los ribosomas, ¿no? Tienen que inhibir a esta subunidad, a la 30S, ¿no? Entonces la bacteria cuando se defiende hace que esta tetraciclina que ha entrado por medio de transportadores y demás salga más rápido de la bacteria, ¿sí? Que la bacteria lo bote la tetraciclina que ha entrado.
¿ya? Ese es uno. Y otro, que es el mecanismo igual, que más se ve igual, es la inactivación enzimática, el que siempre hemos hablado, por medio de las beta-lactamasas, penicilinasas, cefalosporinasas y demás, ¿no? Beta-lactamasas, que son enzimas que degradan a los beta-lactámicos, ¿no? Enzimas que degradan a los beta-lactámicos, que los vuelven inútiles, ¿no? Así se definen las bacterias. Las beta-lactamasas, ¿cómo se dividían? De manera simple, no la clasificación que les he dado anterior, eso lo vamos a revisar después. ¿Cómo dividirían ustedes las beta-lactamasas? Lo dividen por los beta-lactámicos, a los cuales van a, ¿cómo decirlo? Van a romper, a los cuales van a inhibir. Las penicilinas, penicilinasas, cefalosporinasas, carbapenémicos, carbapenemasas. Monobactémicos no tienen, ¿no? Monobactémicos no tienen beta-lactamasas como tal. No existe astronamasas ni nada, ¿ya? Así la dividen las beta-lactamasas. Pero tienen otra clasificación igual que tienen que aprenderse sí o sí. Luego lo vamos a repasar. Ya lo vamos a anterior, pero lo vamos a repasar bien, ¿ya? Otra es por estas enzimas. Acetiltransferasas. Y estas son específicas de dos medicamentos, ¿ok? Acetiltransferasas que igual pueden estar en bacterias, ácido de gram negativas, igual pueden estar en el espacio periplásmico de las gram negativas. ¿Y estas qué van a hacer? Van a degradar a estos dos medicamentos, ¿ya? Cloranfenicol y aminoglucósidos, ¿ya? Cloranfenicol y aminoglucósidos. Acuérdense de los dos. Las acetiltransferasas causan resistencia bacteriana frente a principalmente cloranfenicol y aminoglucósidos, ¿ya? Cloranfenicol y aminoglucósidos. Otra de las enzimas, igual que está acá, y hay más obviamente, pero estas son las más importantes, son las esterasas, ¿ya? Las esterasas. ¿A qué medicamento inhiben las esterasas? Producen inhibición enzimática a los macrólidos, ¿ok? A los macrólidos. Esterasas, macrólidos, ¿ya? Bacterias que presentan estas enzimas pueden ser resistentes a macrólidos. ¿Me podré llamar porque estoy tosiendo mucho? Esterasas, macrólidos. Acuérdense, eso es como todos los mecanismos de resistencia que pueden generar las bacterias. ¿Ok? Pueden generar las bacterias. Otro ejemplo de modificación del sitio de acción, igual sería lo que les he dicho de la vancomicina, ¿no ven? Que la vancomicina, en vez de unirse a la D-adenina, la bacteria lo cambia por ácido láctico, ¿no ven? Esto igual sería un ejemplo de modificación del sitio de acción, ¿no ven? De los medicamentos. Bien. Aquí quería decir. ¿Qué harías tú, Catherine? Digamos, viene un paciente con sinusitis por Streptococcus pneumoniae, le damos amoxicilina, ¿ya? Le damos amoxicilina. La amoxicilina pertenece al grupo de las aminopenicilinas, ¿no? Pero de manera general, otra clasificación que les daba era que son sensibles a beta-lactamasas, ¿no? Las resistentes a beta-lactamasas son las anti-estafilocócidas, ¿no? Digamos, le hemos dado amoxicilina. No responde, le han hecho cultivo, digamos que ha habido tiempo y demás, le han hecho cultivo y reportan que esta bacteria sí presenta beta-lactamasas. ¿Qué podrías hacer ahí? ¿Cambias la amoxicilina por otro antibiótico? ¿O le podrías añadir a la amoxicilina a algún otro medicamento? ¿Se le puede añadir ácido clobulánico? Exacto, ácido clobulánico. Eso siempre hay pregunta exacta. Amoxicilina, ácido clobulánico, lo puedes dar en bacterias que presentan beta-lactamasas porque el ácido clobulánico es inhibidor de las beta-lactamasas, ¿no ven? Otros dos que te acuerdes. Otro es el sulfactar. Ahora sí lo hablamos de toda la vida. Igual está ahí. Sulfactar. Y otro. Digamos, viene un paciente ya
paciente quemado, digamos que estaba en Chochocoro, qué sé yo, estaba con sus terrenos, generalmente es así, estaba con sus terrenos, estaban quemando sus bancas y demás, se le ha pasado el fuego, ha metido su pie, se ha quemado, ha ido a emergencias, está en emergencias un día, ya 24 horas está en emergencias, después se evidencia en donde se ha quemado secreciones purulentas de color verdoso que huele a fruta. ¿Ya? Se le hace cultivo. ¿Qué bacteria pensarías tú en primera instancia? Pseudomonas aeruginosa. ¿Vale? Pseudomonas aeruginosa. Sin pedir cultivo ni nada, ¿qué medicamento podrías usar? ¿Ceftriaxona? Ya. La ceftriaxona casi nos cubre todo, ¿no? Pero en pseudomonas no está indicado, no es de primera elección. Ah, claro, los antipseudomonas. ¿No ven? En penicilina, por ejemplo, ¿cuál podrías dar? Porque penicilinas son solo dos, ¿no? La piperacilina y la ticalcilina. ¿No? Ahora, ¿qué acabamos de ver ahorita? Las pseudomonas presentan alta alteración, alta resistencia a lo que son igual los beta-lactamases, ¿no ves? ¿Por qué? Porque principalmente disminuye la permeabilidad por medio de sus porinas, porque pseudomonas es una bacteria gram negativa, ¿no ves? Gram negativa. Ahora, a la vez, este igual puede presentar lo que son beta-lactamasas, ¿por qué no? ¿Qué bacteria no puede presentar beta-lactamasas? Dependiendo de tu suerte, digamos, una infección llega, alguna puede no presentar y otra sí puede presentar. En este caso, digamos, hemos escogido piperacetos, ¿ya? Piperacilina. Digamos que se pseudomonas en el cultivo en el antibiograma sale que sí presenta beta-lactamasa, ¿ya? ¿Con qué otro inhibidor de beta-lactamasa se asocia a la piperacilina? Es con el tazobactam, ¿ya? Tazobactam. No se olviden nada más de esto, ¿ya? No se olviden nada más. Tazobactam. Digamos, tú has querido asociar una cefalosporina, ¿no? Ceftriaxona, me dijiste. ¿Cuál es la cefalosporina de tercera generación que está indicada para pseudomonas? Es la ceftazidima, ¿ya? Acuérdate, ceftazidima. Ceftazidima, pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Ceftazidima, pseudomonas aeruginosa. Igual podría ser cefepime o cefpirone, pero eso se les dedica, ¿no? Que no son muy comunes acá, ¿ya? Pseudomonas aeruginosas. Igual incluso estas cefalosporinas se les puede asociar. Hay otros inhibidores de las beta-lactamasas que están sintetizando, pero que no las tenemos acá. Pero las vamos a avanzar después, ¿no? Son nuevos tratamientos que incluimos, generalmente cuando hay acá alta resistencia, ¿ya? Alta resistencia. Una beta-lactamasa igual son las carbapenemasas. ¿Quién le presentaba? El Heterococcus faecio, ¿no? Heterococcus faecio. Sigamos. Ahora hablemos de una bacteria que es una bacteria resistente como tal a los beta-lactámicos y que casi siempre les hablo de ella. Es el Staphylococcus aureus meticilina resistente, ¿no? Staphylococcus aureus meticilina resistente. ¿Qué de particular tiene esto? A diferencia de otro Staphylococcus aureus normal, es la resistencia que tiene a la meticilina, ¿no? Como tal, en su libro común, siempre expone primero la historia, el primer antibiótico que se ha utilizado, ¿cuál ha sido? La penicilina, ¿no? ¿Por quién? Por Alexander Fleming, ¿no? Esta planta es grabada de microbiología. Alexander Fleming desarrolla la penicilina. Principalmente, ¿para qué? Para atacar al estafilococo dorado, ¿no? Estafilococo aureus. Bien. Aquí como tal puede haber infecciones por Staphylococcus aureus meticilina resistente
asociados, o sea, que se han adquirido en la comunidad o bien en el hospital, ¿ya? En la comunidad o en el hospital. Pueden adquirirse de las dos maneras, pero ¿cuál es la más común? Es en el hospital, ¿ok? Este es el hospital. Hay alta resistencia a la penicilina porque por el uso indiscriminado de antibióticos, ¿vale? Porque Staphylococcus aureus igual está en todo lado, en todo lado. Y en su libro igual les mencionan que más que todo se observa en la nasofaringe, aquí en las fosas nasales, en la nasofaringe hay más cantidad de Staphylococcus aureus. Y en la piel, igual hay Staphylococcus aureus, pero igual hay Streptococcus pyogenes, ¿no ve? Igual hay ¿cómo se llama? Hay Staphylococcus epidermidis, igual, ¿no ve? Igual hay epidermidis. No es la única bacteria que hay en la piel, pero bueno, se puede adquirir de las dos maneras. Repasando ahí lo reciente. Forma racimo, ¿no ve? Tinción gram positivo. ¿Qué nos diferencia de otros estafilococos? La coagulasa, ¿no ve? Este es coagulasa positivo, ¿no? Staphylococcus aureus es coagulasa positivo. La hemólisis es igual, no es de anterior, es importante que lo sepan. Algunos les ponen como caso clínico. Se reporta bacteria gram positiva, coagulasa positiva, y demás, y les ponen la hemólisis. Es beta hemolítico, al igual que el Streptococcus pyogenes, ¿no? Al igual que el Streptococcus pyogenes y al igual que el Streptococcus agalactiae, ¿no? Agalactiae. Acuérdate las tres bacterias que tienen beta hemólisis. Es una pregunta en examen de microbiología. Y se dan tres bacterias que sean beta hemolíticas: Streptococcus, agalactiae, aureus, ¿no? Aureus. Lavada esa, ¿ya? Por eso también se llama Staphylococcus aureus o Staphylococcus dorado, ¿vale? Es otro nombre, Staphylococcus aureus o dorado, porque produce beta hemólisis. La beta hemólisis, ¿de qué color es en la sangre? Es de color amarillo, ¿vale? Por eso es aureus o dorado. Au viene de química, ¿no? Au es cobre, el cobre es brilloso, dorado, por eso viene. Creo que era oro, ya yo me de química, pero después, ya. ¿Cuándo ha sido diagnosticado por primera vez un estafilococo? El estafilococo normal, cuando causa infección, ha sido en 1880, ¿ya? ¿Qué les dije que usábamos a todos los estafilococos? Abscesos en piel, ¿eh? Abscesos. Ha sido diagnosticado en 1880, ¿ya? La primera cepa resistente a la penicilina, es decir, el primer MERSA, ¿ya? El primer MERSA. No, perdón. La primera cepa resistente a penicilinas como tal, no el MERSA, ¿ya? No el MERSA, fue descubierta en 1940. Esos son los estafilococos que sí tenían beta-lactamases, ¿ya? 1940. Y el gen asociado a esta resistencia a las penicilinas, no estoy diciendo MERSA como tal a la penicilina, sino a la penicilina, es este, el gen BLAZ, ¿ya? BLAZ. Micro igual es pregunta que no sabes si el gen es el BLAZ, ¿ya? Es el verdad. Resistencia como tal a la penicilina, ¿ya? Penicilina. ¿Qué pasó después de que se ha asociado esa resistencia a la penicilina? Han dicho que haremos penicilinas que sean resistentes a estas penicilinasas o beta-lactamasas. ¿Cuáles serán? Las antiestafilocócicas, por eso se llamaban así. La primera penicilina antiestafilocócica que ha sido sintetizada ha sido justamente la meticilina, ¿ya? Meticilina, acuérdate. La meticilina es resistente a penicilinasa y a beta-lactamasa, ¿no? Pertenece a ese grupo de penicilinas, ¿no? Esa ha sido la primera, ¿ya? Combatir la resistencia a la penicilina, a las que son sensibles a penicilina, ¿ya? Esta fue. Después de eso, en el año 1960, como tal, se ha sintetizado la meticilina. Un año después, se reporta la primera cepa resistente a penicilina. Es decir, la primera vez que se ha visto un MERSA ha sido en 1961, ¿ok? La primera vez que se ha visto un MERSA, un estafilococcus aureus penicilino resistente, ha sido en 1961, ¿ya? 1961. La primera penicilina antiestafilocócica, en este caso es la meticilina, está sintetizado en 1960. Mira,
Antes la penicilina se utilizaba para todo lo que era una infección, una foliculitis, una funiculosis, carbunco, no sé, tenías gripe, resfriado, todo daban penicilina. Por eso la bacteria ha generado tanta resistencia, porque como está tan expuesta al medicamento, sí se tiene que defender. Es el proceso evolutivo normal. Se defendió y ha generado resistencia. ¿Cómo es que genera esta resistencia? ¿Cómo es que genera esta resistencia? Específicamente, el meticilino resistente es por medio del gen MECA, ¿ya? El gen MECA. Acuérdate. No es un gen difícil porque el mismo nombre como que te dice a qué está siendo resistente. Es el gen MECA, ¿ok? El gen MECA es el responsable de generar de la resistencia por parte del Staphylococcus aureus a la meticilina. Bien, a la meticilina. Ahora, puede que ya sepas de Staphylococcus que sí han generado, que sí presentan este gen, que se lo pueden transmitir, o bueno, no transmitir, sino que compartir otras cepas de Staphylococcus, ¿ya? Eso se puede llamar transmisión horizontal, ¿ya? Los Staphylococcus que han generado este gen lo pueden pasar hacia otras bacterias, hacia otros Staphylococcus. ¿Y qué es lo que produce este gen? Lo que les decía, ¿no? Todo gen tarde o temprano tiene que sintetizar una proteína. Puede ser un gen silenciado o un gen que no esté silenciado. Genera una proteína. En este caso, ¿qué pasa? Altera la estructura normal de la proteína de unión a la penicilina, ¿no ven? Donde actúan las penicilinas como tal, y las cambia. Genera una PBP anómala, que es conocida como la PBP, la proteína de unión a la penicilina 2A. ¿no? Es la proteína de unión a la penicilina 2A. Es una PBP, o también recordate que estas son llamadas transpeptidasas anómalas, ¿ya? Por parte del estafilococo. Eso hace que ningún beta-lactámico pueda acá actuar en este gen. A no ser que este beta-lactámico sea alterado en su estructura y demás y tenga afinidad por este gen, ¿ya? Por su estructura química y demás, puede así tener afinidad por el gen. Bien. Por ejemplo, de las cefalosporinas de quinta generación. Ese es un ejemplo, ¿no ven? Esas sí te pueden cubrir Staphylococcus aureus y meticilina resistente. Ceftarolina, cefporiprona, ¿ya? Esa es la proteína de unión a la penicilina. ¿Ese qué mecanismo de resistencia era? ¿Te acuerdas? Era una modificación del sitio de acción, ¿no? Porque está cambiando el sitio de acción donde actúan los beta-lactámicos. Está alterando esta proteína de unión a la penicilina por una anómala, que es la PDP2A, ¿ya? PDP2A.